prevén una subida por lo menos de todo el 2022. Te llamo, César, a ver si nos hace esperanza con respecto al tema del gas, porque las cosas que escucho dan miedo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Oía, por ejemplo, el otro día en una entrevista con Christian Hudwalker, a uno de los operadores en la distribución de gas, ¿no? Y él lo que decía es, normalmente lo que ocurre es que cuando viene el verano en el hemisferio norte, el precio baja. Cuando viene el invierno en el hemisferio norte, el precio sube. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Terminó el invierno en el hemisferio norte, vino el verano y el precio no paró de subir, siguió subiendo. Entonces, ¿qué está pasando, César? O sea, estamos frente a un fenómeno internacional donde lo que nos espera es un gas caro de aquí para adelante. Bueno, lo que ha ocurrido ahora en el verano, que se supone que es el precio bajo, está la recuperación respecto a las épocas de pandemia, ¿no? A nivel internacional. Y ahora que viene el invierno, la gente que hace proyecciones, como la Agencia Internacional de Energía, son agencias autorizadas, prevén una subida por lo menos de todo el 2022. Por supuesto, los pronósticos en hidrocarburos pueden fallar, pero la tendencia y las afirmaciones es que seguirá subiendo, ¿no? Entonces, ante unas circunstancias de esa naturaleza, los países tienen que ver qué hacen, ¿no? El caso peruano, pues ya ha afectado bastante y el gobierno ha tenido idas y venidas, porque anunció el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y eso realmente ha debido ser oneroso. El anuncio del ministro, que fue 10 soles de rebaja inicial, significaba en el primer mes 160 millones de soles de subsidio. Y eso se vuelve pues en el tiempo insostenible, más aún si va a seguir subiendo el precio. Entonces, lo que hay que hacer acá es, sabiendo que la tendencia va a seguir subiendo, ¿qué posibilidades tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, pero, o sea, tú has escuchado, tú acabas de decir subsidio. Se supone que el uso de este fondo no debería ser un subsidio, ¿no es cierto? Sino que tú, en el momento que sube el precio, lo mantienes bajo, pero eso que no recibes lo recuperas cuando baja, porque las autoridades te permitan que mantengas el precio a ese nivel. Es decir, es decir, vas a cobrar después lo que no estás cobrando ahora. Pero, y si no baja, ahí se convierte en un subsidio, ¿no? Así es. Eso ya lo hemos visto, Nicolás, en lo que pasó entre el 2006 y el 2008, ¿no? Había fondo de estabilización, los precios siguieron subiendo durante 2 años y las empresas, en el caso Petroperú y Refinería de la Pampilla, tuvieron cuentas por cobrar de $1.000 millones cada uno, afectándoles seriamente su capital de trabajo. Y cuando bajó el precio abruptamente en el último trimestre del 2008, lo que reclama la sociedad: hoy ya bajó el precio, bajen, pues, ¿no? Y bajaron. ¿Y qué pasó ese año? Repsol perdió $300 millones y Petroperú $100 millones. Entonces, cuando hay una tendencia permanente al alza, lo del fondo realmente es un subsidio. Y si el gobierno lo asume de esa naturaleza, pues tendría que ponerse de acuerdo con los productores y los importadores y decir, bueno, cada, no sé, 3 meses, 4 meses vamos a hacer una devolución, ¿no? Porque los puede dejar sin capital de trabajo y eso es grave. Y allá lo hemos visto 2006, 2008, ¿no? Ahora, tú mismo has planteado el interrogante hace unos minutos. ¿Cuál es la solución? O sea, mira, muchos hablan de la distribución. Porque, digamos, incluso así se aplicara el fondo. Va a ser un paliativo, va a bajar 10 soles el precio del balón. Pero, digamos, ¿y después qué viene? Claro, no, ante subidas permanentes, Nicolás, a una caja fiscal que anda en problemas y que se pretende cerrar brechas y disminuir el déficit fiscal, es difícil mantener el fondo, ¿no? Y muchos hablan pues de la distribución de gas natural por red. Yo discrepo de eso, ¿no? Porque la distribución de gas natural por redes hoy día se convierte también en una carga onerosa. Esto es negocio cuando hay un gran consumidor, una eléctrica. Y el suministro a hogares es una especie de responsabilidad social que hacen las empresas. Entonces, la única forma que la distribución de gas natural por redes funcione es que el Estado ponga dinero a fondo perdido. Pero ni eso, pero, ¿no? Pero ¿por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por la infraestructura que hay que desarrollar? Claro, o sea, así es, o sea, mira, en junio hubo un proceso de competencia para asignar gas natural en redes en 7 regiones del interior del país.
y la promesa del gobierno fue prácticamente financiar toda la infraestructura, que eso significaba más o menos 92 soles por cada consumidor, o sea, por cada domicilio, 92 soles mensuales durante 20 años. Y no hubieron postores, porque los postores lo que pensaban es, ¿y hasta cuándo va a poder sostener eso el gobierno? Exitosa. Está echando en la mano un fondo que de eso se va a acabar. Entonces, fíjate, 100% subsidio del gobierno a la distribución del gas natural y los concesionarios no creían. Entonces, por ahí tampoco va. Entonces, la pregunta es ¿por dónde va? Y yo creo, mira, los Cinermin ha ido la semana pasada al Congreso y ha lanzado una propuesta que le han dado muy poca importancia, me parece trascendente lo que ha planteado. Es lo que le llaman el balón eléctrico. ¿En qué consiste el balón eléctrico? Mira, hoy día lo que la tecnología ha permitido tener cocinas eléctricas de inducción. Y la cocina eléctrica de inducción es muy eficiente. Y entonces tú con electricidad a la tarifa actual tendrías el equivalente, o sea, gastando al mes en cocinar tendrías el equivalente a un balón de 30 soles. Eso es lo que tendrías. Yo creo que por ahí hay que ir, y más aún si la electricidad, pues estamos hablando con un parque generador como el actual, con gas y con hidroeléctricas, todavía el precio es caro, pero si insistes, por ejemplo, en el tema de las renovables, yo creo que eso puede mejorar aún. Esas cifras de que podrías tener el equivalente a un balón de gas con cocinas de inducción, y habría que buscar la manera de financiar las cocinas de inducción que hay desde 500 soles, esto de acá podría funcionar. Pero yo qué creo que hay que interesante acabar esto que con esos dice paradigmas César, ¿eh? pues, No sabía ¿no? que esta iniciativa había salido de Ocinermin, pero es interesante porque, o sea, finalmente acá estamos hablando del interés del consumidor y que el consumo de combustible no termine siendo un agobio, ¿no? Es decir, estamos en condiciones en que en este momento, por ejemplo, si tú usas energía eléctrica para todo lo que estás usando gas hoy, ¿gastarías menos? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? En el caso, mira, el principal uso del gas acá en el Perú, del GLP, es para cocinar. Entonces estoy poniendo el ejemplo que para cocinar, con una cocina de inducción, te saldría el equivalente a 30 soles al mes. Eso te sale. Hoy día el balón promedio, el balón barato promedio es 45 y el balón caro es 60. O sea, esto sería mucho más barato que digamos que el balón de GLP. Más aún si la tendencia es a subir. Las tarifas eléctricas en el Perú, luego de esta discusión que dura durante prácticamente 5 años, ya tienen una parte muy importante de competencia y una parte de regulación que está bastante definida. Y lo único que puede afectar un poco la tarifa eléctrica es el precio del dólar, pero que es igual que lo afecta al gas, ¿no? El gas se importa gas y se valoriza en dólares, entonces el tipo de cambio también afecta al gas y afecta también a la electricidad. Y yo creo que la brecha a favor de la electricidad es importante. Los Cinermin han ido a la Comisión de Defensa del Consumidor y no le han dado importancia a lo que han dicho. Y yo creo que hay que agotar esas cifras y los fondos que hay, como este Fondo de Inclusión Social Energética, que recaba 600 millones de soles al año, deberíamos ir pensando en crear un mecanismo para financiar cocinas a inducción en los barrios populares de bajos ingresos, y la clase media pues darle alguna facilidad de crédito. Yo creo que eso sería una gran facilidad y un precio más estable, un precio más barato, y bueno, y cumplimos pues el rol. Si hablamos siempre hay que ser ecológicos, cero carbono, pues también cero gas, ¿no? Vayamos por ahí. Y más aún si trabajamos con energía renovable solar, que tiene muy buenos precios para los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que cuesta casi la tercera parte de lo que cuesta la energía normal, y lo único que necesitas para eso es, en vez de tener 2 horarios de electricidad, que es lo que como se regula ahora, tener 3 horarios, crear un horario diurno, y esto es maravilloso. Pero hay que insistir en eso. Yo creo que me parece es innovador lo que planteó Cinermin, hay que insistir, las cifras son buenas, y esto de acá no resulta ahora, ninguna revolución, ni tampoco afecta al tesoro público. Ahora, se plantea con respecto a este tema, a mí me llamó mucho la atención, me impresionó el discurso. Yo entrevisté a uno de los ingenieros chinos que participó en las obras de prevención en Ecuador para el fenómeno del Niño, que fue, dicho sea de paso, exitoso, ¿no es cierto? Porque lograron disminuir el daño de una manera significativa, que había participado además en la construcción de la presa de las Tres Gargantas, esta obra gigantesca en la China.
Y él me decía que él no entendía por qué los peruanos llorábamos cuando llovía y llorábamos cuando no llovía, cuando tenemos lo que en otros países se podría envidiar, es decir, que acá cuando llueve es una lluvia que podrías manejar. ¿Cómo hacerla? Almacenarla. Entonces él decía, almacenas el agua, la usas para agricultura, te liberas de la estacionalidad, tienes agua todo el año, ¿no es cierto? Y no solamente cuando llueve, tienes agua para potabilizar y darle y no tener las escaseces que tienes en este momento. Es decir, tienes agua además para la industria, para la minería, para lo que quieras, pero además para la generación de energía. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Es cara Sí. son caras las plantas hidroeléctricas, ¿no? Sí, sí, claro, mira, para que tengas una idea, la unidad de energía producida con hidroeléctricas cuesta más o menos $60 la unidad. La unidad producida con termoeléctrica cuesta 45, a pesar del costo del combustible. ¿Y dónde está la diferencia? El costo de la infraestructura, pues. El costo de la infraestructura sale como $3 millones por cada megavatio instalado, mientras que en gas sale como 1. De ahí hace la diferencia. Pero ¿cuál es la salida? Hoy día, si bien es cierto, la hidroeléctrica cuesta como 60, la termoeléctrica cuesta como 45 a 50. Hoy día la generación en base a solar y está costando 20. Eso cuesta. Y el Perú ha demostrado en la zona de Moquegua ser un parque eficiente solar de muy buenas características. Entonces, con una producción muy constante de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué necesitamos para eso? No necesitamos meter plata al Estado. Necesitamos crear un horario, que le llamen un horario diurno en la revolución eléctrica, que valore las energías eléctricas entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Eso es completamente posible y no necesita hacer nada. Y por supuesto generar confianza para que vengan los inversores. Eso ahí funciona. Chile ya tiene energía eléctrica solar a $20 el megavatio hora. Acá conseguimos un buen contrato en su momento, el 2016, a $47 el megavatio hora, mientras la termoeléctrica está arriba de los 47.50 y la hidroeléctrica está arriba de los 60. Eso existe y eso debemos trabajar, más la cocina de inducción, y yo creo que esto puede funcionar y salimos con este mito de la masificación del gas y estas cosas que la verdad que los hechos nos están demostrando que no funcionan. La licitación de 7 regiones, después de 5 años de estar transitando, no consiguió ningún postor, porque ya nadie cree que puede haber fondos para sostener pues ahora y la inversión en hidroeléctrica, ¿no? Ya, pero la inversión es decir, es más caro construir una planta hidroeléctrica que una que quema gas, ¿no es cierto? Claramente, pero en el largo plazo igual, porque es tan caro los costos de instalación que inclusive la termoeléctrica, que es más barato en instalación, incluido el costo del combustible, sigue siendo más barato. Así sean pequeñas hidroeléctricas. Las pequeñas hidroeléctricas hasta 20 megas, para que tengas una idea. Mantaro es 1000 megas. 20 megas es una cosa pequeña. Esas sí tienen buen precio. Que se llaman hidroeléctricas de pasada, que no tienen embalse. Pero escúchame, César, para eso, en eso deberían estar chambeando ustedes, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en estos pocos minutos que hemos estado hablando, o sea, has recuperado la propuesta de Sinermin de las cocinas eléctricas de inducción, que me parece increíble. Yo estoy seguro que la gente que escucha está buscando en el internet a ver cómo es eso de las cocinas de inducción. Por porque supuesto, se puede pagar 30 soles. Y que ya se venden acá, ¿no? Y mira, esto las hidroeléctricas de pasada, las de 20 megas, se llama de pasada porque no tienen embalse. Estas hidroeléctricas tienen precio barato. Y eso están clasificados dentro de la energía renovable no convencional. Por eso yo decía, insistamos con energías renovables, en hidroeléctricas las pequeñas, energía solar, las eólicas que tenemos muy buen en Marcona y en el tema de las solares que tienen muy buen desempeño en el caso del sur en Moquegua. Tenemos potencial para eso y vamos con la cocina de inducción. Imagínate, cocina de inducción producida con energía eléctrica renovable. Con los precios actuales tendrías un valor de 30 y probablemente con los precios renovables que son mucho más baratos podrías tener el equivalente a un valor de 20, que es lo que los Sinermin le ha llamado el valor energético, que me parece una gran idea y que hay que apoyarlos, ¿no?